La Revolución Liberal en Ecuador fue un proceso de transformación y política y economía dentro de la República del Ecuador, que estalló el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Santiago de Guayaquil, con el desconocimiento del gobierno nacional por parte de las autoridades locales, provocando un enfrentamiento bélico entre los liberales, en su mayoría provenientes del litoral, y los conservadores, cuyo bastión se ubicaba en las ciudades de la serranía, iniciando así la Guerra Civil Ecuatoriana, tras la cual posteriormente fueron derrocados los gobiernos sucesores, el garcismo, y se impusieron los gobiernos liberales. Los liberales, auspiciados por la banca guayaquileña y los agroexportadores del litoral, fueron liderados por el general Eloy Alfaro, quien luego de ser proclamado jefe supremo del Guayas, inició una campaña militar que terminó con la reelección del gobierno nacional conservador presidido de forma intervenida por Vicente Lucio Salazar en Quito. A pesar de que había varios reportes de resistencias conservadoras en el norte del país, Alfaro había tomado la jefatura suprema nacional y aplacado las revueltas. Sin embargo, pronto empezó a aparecer distanciamiento dentro de los liberales, que se dividían en facciones radicales y moderadas. En 1896, tras varios meses como jefe supremo, se convocó una asamblea constituyente en Guayaquil. Sin embargo, en los días previos de las sesiones a la instalación de dicha convención, ocurrió el denominado Gran Incendio, que obligó a suspender las sesiones. Luego de instalada la asamblea en Quito, al año siguiente, aprobó la Constitución y se proclamó a Alfaro como presidente de la República. Causas de la Revolución Liberal. Dentro del tema que hablamos, las causas fueron las siguientes: el deseo de los criollos de hacerse con el poder y debilitar la política militar de España, junto a la difusión de las ideas ilustradas y ejemplos recientes de la Revolución Norteamericana. También el descontento social y la crisis económica que se vivía en la época fueron algunas de las razones o causas que estalló en Guayaquil el 5 de junio de 1895, lo que conocemos hoy en día como la Revolución Liberal. La Magna Asamblea Pública proclamó como jefe supremo de la República al general Eloy Alfaro. Las transformaciones jurídicas, políticas, sociales, culturales y económicas. Un cambio social incluye los aspectos como el éxito o fracaso de muchos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la desmonetización y el desarrollo, y el crecimiento económico. El cambio social dentro de todo este tema consiste en la revolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. Los derechos económicos y sociales y culturales son los derechos humanos relativos, condiciones sociales y económicas básicas, necesarias para una vida digna y liberal. Y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua y la vivencia, entre otros. La personalidad histórica de Eloy Alfaro. José Eloy Alfaro Delgado fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1895 y 1906 a 1911. General de divisiones del Ejército del Ecuador desde 1995 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. La personalidad de él fue que fue un patriota, un humanista, un hombre visionario, con una gran lealtad a sus ideales y principios.
Esas cualidades de líder auténtico lo llevó a realizar una magna obra, dictando una constitución política que ha regido a la vida del país durante todo el siglo XX. Hizo una amplia, consistente reforma en diversas acciones. Por su rol central en las batallas de la Revolución, por haber combatido el conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, siempre fue por medio de golpe de Estado, dado por los revolucionarios, luego del cual se llamaba Asamblea Constituyente para legitimar el poder. Alfaro inició su lucha contra los conservadores católicos desde los años 60 del siglo XIX. Las fuerzas revolucionarias lo nombraron jefe supremo de las provincias de Manabí y Esmeraldas durante su rebelión en febrero de 1883, rebelión que terminó el 11 de octubre del mismo año, cuando fue organizado un gobierno provisional que restauró el conservadurismo en el poder. El 5 de junio de 1999, el pueblo de Guayaquil se pronuncia en contra del presidente interino Vicente Lucio Salazar y lo nombran jefe supremo, por lo que Eloy Alfaro vuelve al país desde el desentierro en Panamá y se da a inicio de la Revolución Liberal y a una corta guerra civil con la que conquista el poder. El 17 de enero de 1995 es nombrado presidente constitucional con Manuel Benigno Cueva Bentancur, tío del futuro presidente Isidro Ayora Cuevana, en el papel de vicepresidente hasta el 1 de septiembre de 1901, con lo cual entre sus principales logros estuvo la separación entre Iglesia y Estado. Dentro de todo este tema, la Revolución Liberal nos muestra que tras la renuncia de Eloy Alfaro y su posterior exilio a Panamá, las elecciones de 1911 dieron como ganador a Emilio Estrada Carmona, quien falleció durante su mandato. Inmediatamente se instaura el segundo placismo y Alfaro planea dar un nuevo golpe de Estado. Sin embargo, al llegar a Guayaquil es detenido, llevado hasta Quito y encarcelado por órdenes de plaza. Finalmente, el 28 de enero de 1912, una turba popular impulsada por el clero, conservadores y liberales placistas, invadió la cárcel en donde se encontraba Alfaro. Familiares y coidairos lo lincharon y dispararon, mientras que Alfaro fue arrestado por las calles de Quito y finalmente incinerado. Con la muerte de Alfaro, Plaza se afianzó el poder ganando las elecciones de 1912 y contando con el poder del sector bancario. Plaza, luego de su periodo de gobierno, comprendió entre los años 1912 y 1916. Tuvo control absoluto sobre los gobiernos de Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba. Finalmente interrumpido en control laboral, terminó el 9 de julio de 1925, con el estallido de la Revolución Juana. ¿Cómo es considerada la Revolución Liberal? La Revolución Liberal es considerada uno de los episodios más importantes de la historia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque debido a su impacto en la política y en la sociedad, entre los principales aspectos de esta revolución está la implantación del lacismo en el Ecuador, con lo que la Iglesia y el Estado fueron formalmente separados, y otras áreas donde hubo cambios significativos respecto al Estado que imparten desde la colonia. Se enfocaron en permitir la libertad de culto, la confiscación de los bienes eclesiásticos, la abolición del catolicismo como religión estatal y la enseñanza laica y el divorcio. Muchas gracias.